Siguiendo con los estudios de la parte regulativa de las leyes o de los principios y normas que rigen la masonería, el 29 de septiembre se le encargó a un hermano masón, Anderson, para que pueda él mismo realizar una constitución en la cual deba resumirse todos los libros antiguos, los documentos antiguos, las disposiciones antiguas, para poderlas ejercer en una constitución. Entonces Anderson, el hermano, esto lo hizo en poco tiempo, y ya el 27 de diciembre del año de 1721, él mismo había terminado este trabajo y lo sometió a una comisión que estaba constituida por 14 hermanos y que deberían examinar este manuscrito. Esta comisión dio cuenta pues a la Gran Logia este resultado del trabajo que hizo Anderson y que lo tituló Historia, Obligación, Organización y Poesía, aprobándolo con algunas modificaciones. Entonces acordaron la Gran Logia autorizar al Gran Maestro para que imprima esta obra. Y en 1723 se comunicó directamente el dictamen de esta comisión a 20 logias que se habían afiliado a la Gran Logia. Una vez que lo examinaron y lo aprobaron, esta obra salió a luz con el título de la Constitución de los Francmasones en el año de 1723. Pero también ya en el 17 de enero de este mismo año, el hermano Gran Inspector Timpson también presentó a la Asamblea impreso este nuevo libro de la Constitución. Este libro que fue aprobado y firmado por la representación de estas 20 logias que se afiliaron a la Gran Logia. Desde ese entonces que consideramos de que al ser promulgada y aprobada la Constitución en aquella época, es un documento pues de base legal en toda la masonería y que fue adoptada poco a poco por todo el gremio masónico. Estas leyes, estas ordenanzas son en realidad, por decirlo así, el espíritu de lo que la masonería ha recopilado a través de estos hermanos, de las constituciones antiguas, de las leyes, de las normas, de los documentos antiguos que hicieron pues todo un trabajo para presentar esta obra, este libro de las constituciones. Pero vamos a hacer un análisis, vamos a examinar en estos estudios estos antiguos preceptos, estas ordenanzas a lo cual nos estamos refiriendo. Y por más que hacemos un estudio, nos damos con la sorpresa de que siempre hay un pequeño vacío. Y es que en ninguno de estos documentos antiguos se define en forma clara lo que es la francmasonería. No se determina con precisión cuáles son las condiciones que debe tener una sociedad o un hombre que ingresa a la masonería para que pueda llamarse masón o para que pueda llamarse una logia masónica. Y esta tendría que tener una diferencia con otras sociedades
y no confundirse. O sea, ¿cuál es la imagen, cuáles son las prerrogativas en que diferencia la masonería de otras órdenes iniciáticas? ¿Cuáles son estas condiciones establecidas para que se pueda ver claramente la diferencia? Y no se observa en estos antiguos escritos algo que defina claramente esta situación. Y para poder esclarecer este problema, no tenemos otra fuente que los antiguos límites, o los llamados landmarks. Muchos de los que investigan y escriben en la historia de la masonería consideran a los landmarks como el origen pues de estos aspectos o estos criterios para determinar qué es un masón y qué es la masonería. Pero si analizamos, podemos llegar a entender que hay algo confuso, que la solución a esto no se aclara realmente. Muchos escritores masónicos tratan de esclarecer este punto, pero siempre están dentro de la subjetividad y dentro de una superficialidad. Cada uno de ellos que ha escrito trata de mostrar una solución. Y tantas soluciones hay como escritores que lo mencionan. En realidad, hay cierta imprecisión en los landmarks, porque cuando nosotros analizamos este documento masónico, por ejemplo, en los reglamentos generales, George Pine, o Jorge Pine, en el año de 1720, él menciona lo siguiente, tomando en cuenta la Constitución de Anderson, alrededor del año 20, 21 o 22. Esta compilación de Pine en 1720 y también el año de 1723, en la que toma en cuenta Anderson, dice así en el artículo 39: cada gran logia tiene poder y autoridad inherente para hacer nuevos reglamentos o alterar estos en beneficio de esta antigua fraternidad, siempre que los antiguos límites, landmark, sean cuidadosamente preservados. Miren, esto quiere decir entonces que una gran logia, que puede ser la reunión de varias logias, y que se ubican ellos como inicio de renacimiento de un grupo masónico, de una sociedad masónica, tiene pues las prerrogativas de hacer nuevos reglamentos o alterarlos en beneficio, lógicamente, de esta antigua fraternidad. Y a estas modificaciones y a esta constitución basada en los reglamentos, las normas que se estipulan, le llaman antiguos límites o landmarks. Pero veamos qué son los landmarks, los antiguos límites. Cada vez que se habla de esto, siempre hay opiniones controvertidas. Y esto lo menciona claramente el doctor Carlos Betancourt. Por otro lado, también hubo una convención en Ginebra el 4 de octubre de 1925, en la que se dio un concepto muy claro en un discurso, y que vamos a manifestar algunas de estas palabras que se dio, y que menciona lo siguiente, que estos famosos landmarks, de que todos hablan, de que el mundo habla y que nadie conoce. Ya que
Estos son los principios que los masones ingleses han extraído de las antiguas leyes, escritas o no, de la incorporación, así como de sus prácticas seculares, que han sido transmitidas de generación en generación, ya sea por medio de actas, rituales o la tradición. Y también vamos a considerar de que en muchas partes del mundo, en Inglaterra o en Norteamérica, ya sea a través de la prensa o los escritos de autoridades masónicas, siempre están manifestando con una seguridad tal que a veces casi uno llega a creer la existencia de un código de leyes o doctrinas sobre las cuales se basa toda la masonería en el globo de la Tierra. Pero estos landmarks han adquirido por el tiempo, estas reglas de conducta, una fuerza casi de ley. Porque dicen que tiene que tener una característica básica o tres características básicas para que sean landmark. Que sean antiguos, universales e irrevocables. Al hablar y manifestar la antigüedad, se supone que su origen se pierde en la noche de los tiempos, que se pierden también, claro, en la noche de los tiempos en la que no se sabe su origen, el conocimiento de esto es incierto, la universalidad en la que tiene que estar aplicado pues universalmente en todas las culturas, en todas las sociedades, y que son irrevocables, es decir, no pueden ser modificados. Estas tres bases en las que se fundamentan los landmark, veamos puede que la palabra landmark, que significa límite o frontera, y que por primera vez se le toma en cuenta de esta forma en los reglamentos generales, en el artículo 39, en el año de 1721, donde menciona que cada gran logia tiene pleno poder y autoridad para hacer un cambio, una modificación, siempre que los antiguos principios, y acá podemos ver esto al referirse a los landmark, antiguos principios, hayan sido estrictamente respetados. Como que se está demarcando una forma segura e inviolable en la que no se puede modificar y se tiene que respetar. Entendido de esta forma los landmark, y presentando pues esta triple característica de antigüedad, universalidad e irrevocabilidad, es con este criterio que las normas y los reglamentos que se han sintetizado, expresado en las obras mencionadas, pues deben ser aceptados y no modificados. Pero si su origen es incierto, su universalidad no es completa, porque solo es aplicable a la sociedad masónica actual, y su irrevocabilidad es dudosa porque la Gran Logia puede decidir cambiar y esto ya no es irrevocable. Entonces, nosotros vemos que los landmark comienzan a resquebrajarse su poder, en la que muchos masones pues no lo toman como un misterio y son leyes aplicables en las que no se pueden modificar, que deben ser transmitidos intactos por los masones, que no se pueden alterar en ningún tiempo ni en ninguna circunstancia. Porque si estos se modifican, entonces es como renunciar a la sociedad masónica.
Me parece que es una forma axiomática, me parece que no solamente es axiomática, sino manipuladora, porque esto fue hecho por hombres que tenían que tener el poder del inicio, del comienzo, para manejar a toda una sociedad masónica. Además que estos landmarks, por sí mismos, no explica claramente el origen de la palabra, que pudiésemos decir que fue mencionado en el artículo 39 en los reglamentos generales en el año de 1721. Y si es en ese momento en que se está mencionando como antiguos principios, pues es reciente. Ahora, esta palabra, este origen de la palabra landmark, o el contenido que hemos manifestado, pues no nos enseña nada de la doctrina masónica. Y esto lo aclara bien profundo el maestre Serrano de la Ferrier en sus escritos, en la que menciona que las bases iniciáticas debieran estar en la francmasonería. Y esto vamos a estudiarlo más adelante, después que aclaremos un poco sobre los landmarks. Estos landmarks que estábamos conversando, no se aclara realmente si son postulados, son dogmas, no se pone nada en claro. Solo ha sido una recopilación de escritos antiguos, pero antiguos en realidad recientes, tomando en cuenta pues una historia de la humanidad bastante grande y larga hacia el pasado. Porque en estos landmarks no se encuentran realmente la doctrina en la cual se sustenta la masonería. A veces pareciera que los landmarks fuesen axiomas o verdades incontestables y que todos los masones tienen que conocerlas por intuición porque no hay nada claro. Es realmente lamentable esta falta de precisión de una orden masónica que tiene sus comienzos claramente definidos en el libro negro de la francmasonería del maestre. Pero podemos llegar y admitimos que la alusión a los landmarks están en el artículo 39 de los reglamentos generales del año de 1721 y que son únicamente a las antiguas leyes compiladas por el doctor Anderson, de esos viejos documentos de la corporación, y son reunidos por él en los deberes del masón. Pero no se observa, no se siente, no se percibe el trasfondo espiritual, iniciático, que debía tener la orden masónica. Es interesante también saber lo que opina el propio doctor Anderson, en la que en su último párrafo de su compilación dice: en fin, conformaos con todas estas prescripciones como con aquellas que os serán comunicadas, además en las ceremonias. Pero las ceremonias realmente no expresan bases iniciáticas, y al respecto de las landmarks tampoco se manifiestan claramente en las ceremonias algo más allá de las regulaciones o normas que han sido compiladas por Anderson. Me gustaría compartir con ustedes lo que escribió un escritor, Oswald Ward, en una revista francesa sobre el simbolismo masónico. Y él menciona en su preámbulo un enfoque interesante que les voy a compartir con ustedes, donde dice:
Nuestros hermanos anglosajones asignan extremada importancia a la delimitación rigurosa de la francmasonería. ¿Hasta dónde llega el dominio de la institución? ¿Cuáles son aquellos límites más allá de los cuales no hay ya masonería, sino otra cosa que no debe ser confundida con la fraternidad auténtica de los francmasones? Estos límites, se refiere al landmark, desgraciadamente no han sido fijados sino de una manera muy arbitraria, lo que no impide que sus partidarios traten de imponerlos tiránicamente. No queremos, dice Oswald Ward, referirnos a Francia, donde tenemos el convencimiento de que la masonería participa algo de lo infinito y que por tanto no puede ser estrechamente limitada. En realidad, ¿dónde comienza? Tenemos la modestia de reconocer que lo ignoramos. ¿Dónde termina? Otro misterio. Solo hemos podido constatar que no siempre ha sido lo que hoy es, que en el pasado ha experimentado transformaciones y conjeturamos que aún no está el término de su metamorfosis, dice él. Hay un principio vivo de evolución y de adaptación que prosigue su obra sin dejarse detener por ley, no escrita de costumbres que pretenden ser inmemoriales. Y si nos damos cuenta, la práctica pues de los landmarks no han sido definidos claramente y a pesar de ello se trata de fijar como límites fundamentales en la masonería. También el doctor Alberto Mackay, que es un gran especialista norteamericano en materia de jurisprudencia masónica, él también se muestra bastante arbitrario en la codificación de los landmarks. Y esto lo habla en su célebre tratado Masonic Jurisprudence. Según este doctor, los landmarks, dentro de los cuales debe desenvolverse la legislación masónica, llega a un número de 25. Esta cifra ha sido impugnada por otros autores, como Drummond, que estima imposible dar una lista definitiva de landmarks, ya que son vagos, imprecisos e indefinibles. Por otro lado, otro hermano, Henry Gant, enumera 54 landmarks en su libro que apareció en 1910 para el uso de los masones en Kentucky. Y con la opinión de estos escritores respetados, masónicos, se tiene una opinión unánime de todos los tratadistas en el sentido de que es muy difícil establecer en forma precisa cuáles son estos verdaderos landmarks. Es decir, demarcan una imprecisión, una vaguedad en estos antiguos límites de una orden que, según se dice, pues datan de miles de años. Es decir, que aquellas leyes que participan de esta triple característica, antigüedad, universalidad e irrevocabilidad, que encierra en sí toda la esencia de la masonería. Pero si fuese así, díganme que estos landmarks, que son imprecisos, su origen es cercano, no son universales, puesto que no se apliquen en todos los niveles del saber humano, y que pueden ser irrevocables, no, que pueden ser revocables porque se menciona en algunos artículos que se puede cambiar. Entonces, esta imprecisión pues es lamentable en que se base la masonería en estos landmarks. Otro hermano, Lempereur, ha estado un poco en lo cierto al decir de que a falta de una exposición oficial de los landmarks, muchos llegan pues a recurrir a apreciaciones privadas. Esto quiere decir establecer de alguna manera las bases de la orden masónica. Pero en tal caso, si esto fuese así, hay pues el peligro de
opiniones divergentes y que todas pues solamente son aproximaciones y que no dejan mucha satisfacción en la profundidad de la orden masónica. Por otro lado, también opina Weird, hermano masón, que en la práctica los landmarks siempre han sido mal definidos y que cada cual los fija según lo que le parece como fundamental en la masonería. Y esto es así, tiene mucha razón, porque si no se tiene un comienzo claro, pues cada grupo, cada masón, cada logia, puede fijarla de acuerdo a lo que le parece fundamental en la masonería. Y si no se tiene claridad de las profundidades de la orden masónica, el fijar un límite está en acuerdo a la superficialidad de este concepto que tiene el grupo o el hermano masón. Podríamos decir que el primero que codificó los landmarks fue este escritor norteamericano que ya hemos hablado, Mackey, Alberto Mackey, quien habla en su obra sobre esta jurisprudencia masónica, enunciando 25 las leyes fundamentales del landmark. Y estos son los que sirven generalmente como punto de partida para las apreciaciones en la masonería universal. Esta enumeración, que es arbitraria, de 25, vamos a dar algunos para que nosotros podamos ver y entender que son regulaciones sencillamente. Por ejemplo, el primer landmark que dice que los medios de reconocimiento son de todos los antiguos límites, los más legítimos e indiscutidos. Estos medios de reconocimiento pues están aplicados a la sociedad masónica. Pero cada cultura o cada orden tiene su forma de reconocimiento, sea externos o internos. El cuarto landmark dice el gobierno de la fraternidad por un oficial que la preside llamado Gran Maestro. El quinto landmark, la prerrogativa del Gran Maestro de presidir cada asamblea de la fraternidad. El noveno landmark, que es la necesidad que tienen los masones de congregarse en logia. Y así los 25 landmark, que vamos a comentarlos cada uno en otros estudios, vemos pues que el uso de los landmark son discutibles porque no necesariamente son antiguos, ni tampoco universales, ni irrevocables. Estos son particulares, revocables y no son antiguos. De tal manera de que basarse en los landmark, la orden masónica, me parece que es una forma superficial y poco iniciática para entender el trasfondo espiritual de esta gran orden de la masonería.